el día de hoy es judaísmo y cristianismo. Y el pasaje que leeremos es uno de esos pasajes donde el autor, que es Pablo, usa mucho la imaginación y describe en lo que vamos a leer a un gentil, que es por supuesto alguien que no es judío, como alguien que ha cumplido la ley de Dios y que ha pasado a formar parte del pueblo de Dios. Todo esto es solamente en la imaginación para querer mostrar al final una verdad y sacar del error a los cristianos de Roma y también a los judíos. Y es ese mismo gentil que Pablo lo ve como alguien que ha cumplido la ley de Dios, que ha agradado a Dios, por supuesto, que va a terminar al final condenando al judío, que aunque posee la ley de Dios, no la vive, no la cumple y no la practica. Y yo creo que eso hasta el día de hoy es algo así como eso. Muchos tienen la Biblia, pero no la viven, no la practican, no la cumplen. Ahora, en estos pasajes que leeremos, vamos a ver que Dios nos muestra que la circuncisión, que era una señal del pacto de Dios con el pueblo judío, no va a salvar a los judíos del juicio final. No los va a salvar. Y por otro lado, una parte de lo que Pablo habla en el pasaje que leeremos es algo hipotético, pero también se expresa abiertamente cuando él dice: pero si tú, refiriéndose al judío, que llevas el nombre de judío. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos, al capítulo 2, y vamos a leer del versículo 17 hasta el versículo número 29. Romanos 2, del 17 al 29. Dice la palabra del Señor: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Este texto que hemos leído pareciera como una declaración antisemita, pero no lo es. Pareciera como si el autor, el escritor, estuviera en contra de los judíos. Un antisemita es alguien que tiene un odio irracional contra la nación o contra el pueblo judío. Y pareciera que aquí encontramos algo de eso cuando hemos leído estos versículos. Quien lo escribe, por supuesto, es un judío,
que ama a los judíos, pero que sobre todo ama la verdad de Dios. Y Él no quiere que sus paisanos judíos vivan o estén en la ignorancia de pensar que la ley o la circuncisión estaba por encima de todos los decretos de Dios. Esta sección que hemos leído se divide básicamente en dos partes. La primera se trata de la ley, que la menciona el apóstol Pablo, y la segunda se trata de la circuncisión. La ley y la circuncisión eran dos rasgos distintivos, característicos del pueblo judío. Eso ponía a los judíos en alguna posición, diría yo, privilegiada con respecto a las demás naciones. Porque Dios les había concedido a ellos su palabra. Ellos eran los custodios de la palabra de Dios. Dios se la había entregado a esta nación y se la había dado por medio de Moisés, por medio de los profetas. Ellos se sentían, por supuesto, bien. Era una nación diferente a las demás naciones. Ser judío para ellos era un privilegio. ¿Sabes por qué? Porque Dios era quien había escogido esta nación de los judíos. Ellos se sentían gigantes. Pero el otro rasgo distintivo era la circuncisión. La circuncisión ocurrió antes de Dios dar la ley. La circuncisión fue una señal de pacto que Dios hizo con Abraham y que sería algo para los descendientes de él, del pueblo judío. Y la circuncisión para ellos era tan importante porque eso era una señal pactual. Era algo de lo que Dios había pactado con ellos. Era un pacto entre Dios y ellos. Dios no había hecho pacto con ninguna otra nación, solo con el pueblo de Israel. Por eso se sentían grandes, por eso se jactaban. Ahora yo me pregunto, los privilegios de Israel, como la circuncisión y la ley, ¿estaban por encima de la obediencia a Dios para obtener la vida eterna? No, por supuesto que no. Ni judíos ni gentiles tenían un privilegio. Tanto los judíos como los gentiles somos llamados no solamente a oír la voz de Dios, sino también a obedecer la voz de Dios. Entonces quiero empezar con la primera parte, enfocando sobre la ley de Dios. Y eso está desde el versículo 17 al 24. Y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco para comprender mejor lo que la Biblia dice. En estos versículos, el apóstol Pablo enumera 9 privilegios de los cuales estaban disfrutando los judíos. Privilegios que no debían ser usados para jactarse. Nosotros como creyentes no nos jactamos de que Dios se haya revelado a nosotros. No nos jactamos de que entendamos el Evangelio. Más bien con humildad nosotros debemos de reconocer que lo que tenemos y lo que somos no es porque lo merecemos, no es por mérito propio. Debemos comprender que lo que tenemos, lo que somos y lo que entendemos del Evangelio es por gracia. Nada más. Es por la gracia de Dios. Andan muchos por el mundo y por afuera diciendo, soy cristiano, soy cristiano. Pues mira cómo viven, mira cómo piensan, mira cómo actúan. Mira cómo están sus hogares. Mira cómo están sus matrimonios. Mira cómo están sus vidas. El problema no era que los judíos no pudieran jactarse de manera ilegítima. O sea, si ellos se jactaban, lo hacían legítimamente. Porque Dios había hecho un pacto con ellos. Era Dios quien los había escogido. Era Dios que les había dado la palabra de Dios. Si ellos se jactaban de eso, no estaban haciendo nada ilegítimo. ¿Sabes cuál era el problema? El problema era que no estaban viviendo a la altura de lo que afirmaban. Ese era el problema. Vamos a ver cuáles eran esos privilegios.
Versículo 17, dice la Biblia, primer privilegio. Pero si tú que llevas el nombre de judío, ahí está el primer privilegio, eran judíos. El pueblo judío fue la nación que Dios escogió entre todas las naciones para glorificar su nombre en medio de ellos. Eran judíos porque eran descendientes de Judá, que era uno de los hijos de Jacob. Pero en general, el nombre de judíos era aplicado a la nación entera de Israel. Este pueblo era un pueblo distinto de los demás. Como dije, Dios los había escogido para que fueran de su propiedad. Qué bendición cuando Dios escoge a alguien y dice, tú eres de mi propiedad. Ahora, si Él escoge a alguien de su propiedad, uno debe vivir conforme a lo que el dueño determina hacer con nosotros. En otras palabras, no soy yo, sino que es la gracia de Dios en mí. El segundo privilegio está en el mismo versículo 17. Dice, tú que te apoyas en la ley. Ellos, en otras palabras, dependían de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, la Torá. Ellos se sentían orgullosos de ser los únicos custodios en el mundo de la ley de Dios. Dios no había levantado a otro pueblo para que custodiaran la palabra de Dios. Tercer privilegio, versículo 17. Tú que te glorías en Dios. Esa palabra que se glorían, una traducción más acertada o más correcta sería tú que te jactas de tu relación con Dios. Como ellos tenían la ley, ellos entendían acerca de la verdad de Dios, entendían acerca de los sacrificios, de lo que Dios le agradaba, de lo que a Dios le desagradaba. Bueno, ellos hacían alarde. Ellos eran orgullosos de esa relación que tenían con Dios. Ahora, el jactarse en sí mismo no es malo o no es algo malo en sí mismo. Uno se puede jactar en el buen sentido. Por ejemplo, los norteamericanos, ellos se jactan de haber nacido en una nación tan grande y poderosa como Estados Unidos. Y de hecho hay muchos que están locos queriendo vivir en los Estados Unidos. Bueno, yo me jacto de ser un ciudadano del cielo y no de estar queriendo vivir en los Estados Unidos. Es Dios donde aquí me puso. El jactarse, como digo, en sí puede ser algo no erróneo, pero la forma en que Pablo usa este término está influenciado por lo que ya había dicho Jeremías años, siglos atrás. En Jeremías 9, 23 y 24 dice la Biblia: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría. Es decir, no se jacte el sabio de su sabiduría. Ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. O sea que ahí tú ves, por un lado, una jactancia mala y por otro lado, una jactancia buena. No te gloríes en tu sabiduría, no te gloríes en tu poder, no te jactes en tu riqueza. Si algo tiene que jactarse alguien, es en entender y conocer quién es Dios. Amén. En eso sí alguien tiene que jactarse. No, yo conozco quién es Dios. No, esto no le agrada a Dios. ¿Y cómo sabes? Porque yo sé lo que dice Dios. El cuarto privilegio que Pablo lo menciona, está ahora en el versículo número 18, dice, y conoces su voluntad. Por supuesto que conocían la voluntad de Dios, y tenían la ley de Dios, tenían la palabra de Dios. Dios había dado a ellos una revelación natural, pero sobre todo eran los únicos que tenían la revelación especial de su palabra. Quinto privilegio, versículo 18. Que apruebas las cosas que son esenciales.
siendo instruidos por la ley. Ellos sabían, en otras palabras, discernir lo que era mejor. Hoy en día la gente no ha aprendido cómo discernir, y eso tú lo ves en las cosas que hacen. A veces uno invierte demasiado tiempo en lo que no tiene que invertir. Demasiado tiempo viendo una película, viendo las redes sociales, durmiendo, en un deporte, conversaciones vanas, y cuando tú te das cuenta ya llegó la hora de dormir. Y al otro día vuelve a hacer lo mismo. Sobre todo los jóvenes. Tú te das cuenta hasta cuando conducen. La gente va texteando ahí, va mensajeando. Es tiempo de conducir, es tiempo de ver adelante. Esas cosas esenciales a veces la gente no lo discierne. Bueno, los judíos no eran así. Ellos aprobaban las cosas que eran esenciales. Sabían distinguir lo que realmente era importante y diferenciar lo bueno de lo malo. ¿Por qué? Porque, como dice el mismo pasaje, eran instruidos en la ley de Dios. El sexto y séptimo privilegio que Pablo menciona está en el versículo 19. Y allí dice: eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y estas son dos formas de decir básicamente lo mismo. Ellos estaban en posición de ayudar a otros a entender la verdad acerca de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían la palabra de Dios. Los otros no la tenían. Ellos eran guía de los ciegos, eran luz para los que estaban en tinieblas. Y esta cita es de alguna manera un eco de la misión que tenía el pueblo de Israel sobre las demás naciones que estaban en el mundo en aquel entonces. Por ejemplo, en Isaías 42, 6 y 7, Dios dice de esta nación lo siguiente: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. En otras palabras, para los que son esclavos. Para eso estaba Israel, para hacer luz ante las naciones, para guiar al ciego. Dios le había dado una misión. Cuando Dios llama a un cristiano, no lo llama para que venga y se siente aquí solamente en las bancas. Dios nos llama con un propósito particular en nuestras vidas. Sobre todas las cosas, que glorifiquemos su nombre. Pero tú tienes que ver como Dios ve, pensar como Dios piensa. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y dentro de eso que Dios quiere que hagamos, es que Dios quiere que también seamos luz a las naciones. Que seamos sal y luz. Que tú y yo podamos alumbrar al que está cerca de nosotros y compartir la verdad del Evangelio. Por eso es que tú eres llamado a evangelizar y hablar a otros de Cristo. ¿Lo hiciste esta semana? Yo oro a Dios que este año 2024 no termine infructuoso, sino que tú inviertas tiempo en predicar la palabra de Dios a otros. Hablar de Cristo a otros. Y que tú seas luz. Porque se supone que tú eres cristiano. Bueno, si eres cristiano. Los judíos están convencidos de que Dios les ha designado como instructores religiosos del mundo. Pero el octavo y noveno privilegio que Pablo menciona está en el versículo 20, donde dice: instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez. Ahí están las dos últimas. Que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Bueno, aquí los necios, ¿quiénes son? Los necios son personas que desconocen o ignoran a Dios. Son personas que deben ser instruidos.
¿Has visto cuando quieres hablar con alguien? No, yo tengo mi religión. Y ponen una barrera y es su religión la que tiene. Pero la religión no salva a nadie. El que salva es una persona, Cristo. Y si las personas no conocen a Cristo, no tienen nada. La gente debe conocer a Cristo y tú tienes que proclamar el Evangelio de Cristo y hablar de Cristo. Y ellos son, en otras palabras, estos necios son ignorantes. Y estos eran los gentiles, quienes no tenían un conocimiento detallado de Dios. No tenían un conocimiento de su palabra, porque la desconocían, no la tenían entre ellos. Y como no la tenían, ellos caían en una forma de vida y una forma de adoración, en una forma de conducirse en esta vida equivocada, errónea, que desagradaba a Dios. Así es con la gente de hoy en día. La gente vive, no, que mi abuelita me dice, mi mami me dice, papi, pero ¿qué es lo que Dios dice? Eso es lo importante. Bueno, mediante la revelación natural, lo que sí vimos nosotros en algunos domingos anteriores era que los gentiles tienen un conocimiento de Dios. Y por tanto, como dice el capítulo 1, versículo 20, al tener un conocimiento de Dios por la revelación natural, ellos están sin excusa delante de Dios. Ahora, los judíos tienen un conocimiento de Dios por la revelación natural y por la revelación especial. Es decir, por la revelación escrita, por la ley de Dios que ellos tenían, que tienen. De modo que tampoco ellos tienen excusa cuando pecan. Tú ves, ni los gentiles ni los judíos tienen excusa. El uno tenía la revelación natural y el otro la revelación escrita. Si ambos pecaban, ambos eran expuestos al juicio de Dios. Y en esta sección Pablo presenta un contraste entre lo que es la pretensión y la realidad. Dice el versículo 21 al 23. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que enseñas a otro, pretensión, ¿no te enseñas a ti mismo? Realidad. Tú que predicas que no se debe robar, pretensión, robas, realidad. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, pretensión, adulteras, realidad. Tú que abominas a los ídolos, pretensión. Saqueas los templos o saqueas templos, realidad. Tú que te jactas de la ley, pretensión. Violando la ley, deshonras a Dios, realidad. Lo cierto es que la práctica de los judíos no es coherente con la palabra que ellos tienen. Ellos tenían la palabra, pero no la practicaban. Qué triste es eso aún en nuestras vidas. Que tenemos la palabra de Dios y somos desobedientes. Qué tristeza. Los judíos tenían una jactancia legítima, pero su desobediencia a la ley deshonraba a Dios. Ellos no expresaban en el diario vivir ese amor a la ley de Dios. Nosotros debemos amar su ley, debemos amar su palabra. Dice el Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todo el día, decía el Salmo. No estaba pensando en la hamburguesa, ni en la pizza, ni en el hot dog. Su meditación era la palabra de Dios. Por supuesto, sin preocuparse de los quehaceres diarios, de tus responsabilidades. Debemos amar su ley. Así no eran estos judíos la luz que Dios quería que ellos fueran. ¿Y sabes qué es cómo terminaban ellos? Empañando la reputación de Dios frente a los gentiles. Porque ellos tenían la ley de Dios.
pero no vivían conforme a esa ley. ¿Y sabes qué hacían los que no eran judíos? Se daban cuenta. Y de esa manera Dios era blasfemado. ¿Sabes que a veces en las iglesias puede alguien estar en pecado? Y cuando la iglesia consiente el pecado, cuando el blasfemo está allá adentro, cuando el anatema está allá adentro, y otros lo saben, la reputación del evangelio, de la iglesia, que solapa el pecado, y de Dios, cae. Por eso los pastores estamos, hermanos y amigos, para guiar al pueblo de Dios, para instruirlo. Y cuando alguien cae, no queremos destruir a nadie. Nuestro propósito siempre va a ser restaurar al caído. Por supuesto, si reconoce su pecado, si se arrepiente. Pero si no se arrepiente y sigue en la perversión de su corazón y en la perversión de su maldad, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Seguirá la reputación de Dios dañándose? No, la iglesia, como dice la Escritura, todo lo que se hace en la tierra será atado en el cielo. La iglesia tiene autoridad y poder para disciplinar y excomulgar, separar al anatema. Dice Romanos 2:24, con el que terminamos en esta primera porción, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y esta es la cita que toma el apóstol Pablo de Isaías 52:5. Donde la blasfemia en esa cita de Isaías, donde la blasfemia del nombre de Dios se produce por la opresión pagana sobre Israel. Pero en este caso, aquí en Romanos, Pablo muestra que esa blasfemia al nombre de Dios es a causa de la conducta pecaminosa de los judíos entre los paganos. Nadie los está oprimiendo. Ahora era simplemente que ellos no querían saber nada de Dios y habían dejado de lado su palabra y su ley. Habiendo visto esta primera parte, veamos la segunda parte. La circuncisión. Después de la ley, la circuncisión era el distintivo más importante del carácter judío. Dice el versículo 25 y 26. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Ahora, aquí en estos pasajes, Pablo no niega que la circuncisión tenga valor. Él cree que la circuncisión tiene valor. Pero el valor de la circuncisión para los judíos, como él lo afirma, depende de su obediencia a Dios. ¿De qué servía que tuvieran la ley de Dios y se circuncidaran sus hijos si ellos eran desobedientes? ¿De qué servía? Eso es como decir, ¿de qué sirve que tú vengas a la iglesia? Sigue viniendo. ¿De qué sirve que tú sigas viniendo a la iglesia si de lunes a sábado tú vives como tú quieres? Lejos de Dios. ¿De qué sirve? Ahora, solo los judíos, en este pasaje, que observan la ley como un grupo hipotético, son los que se van a beneficiar de la ley de Dios. Y lo que Dios espera siempre de todo creyente es un intento consistente y sincero de vivir por sus normas. Ahora, la circuncisión, queridos hermanos y amigos, tú estás oyendo ahora la circuncisión y tú estás diciendo, oye, a mi hijo hay que circuncidarlo. La circuncisión no tiene valor para redimir a nadie de la ira de Dios. La circuncisión no era una práctica que redimiera a los judíos de la ira de Dios.
porque su obediencia a la ley nunca alcanza el nivel necesario para la salvación, porque nadie ha podido cumplir la ley. Ellos no podían cumplir la ley. Si lo que salva es cumplir la ley y no la circuncisión, entonces los gentiles, aunque incircuncisos, obedecen la ley, podrían ser salvos. ¿No es cierto? Porque ellos estaban cumpliendo la ley. Una ley que era revelación por medio de la revelación natural. Pero dice luego el versículo 27, y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, eso es algo hipotético, porque nadie ha podido guardar la ley. Pero él lo está usando para mostrarnos una verdad. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tiene la letra de la ley, o sea, el mandamiento escrito, aunque tiene la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Todo este argumento que nos presenta el apóstol Pablo es simplemente un esfuerzo para mostrar que los judíos no podían contar con que la circuncisión les salve del juicio. Y el versículo 28 y 29 dice lo siguiente: porque no es judío el que lo es exteriormente. Era un privilegio ser judío. Porque ser judío, ¿sabe de qué dependía? De que Dios había elegido ese pueblo. Si Dios elige un pueblo para él, eso es un privilegio. Cuando Dios escoge a alguien, lo escoge, ¿sabe para qué? Para que sea parte de un pueblo, para que sea parte de una familia, para que sea parte de una iglesia local, no para que cada cual viva su propio evangelio. Estamos a veces con ideas algo peregrinas en las iglesias. Pero hermanos, los pastores estamos para pastorear, para guiar, para cuidar el rebaño. Por eso es que todo creyente, todo genuino cristiano anhela ser pastoreado, anhela ser guiado por un hombre defectuoso, pecador, como cualquier pastor. Porque así lo determinó Dios, así lo hizo Dios. Para los judíos ser judío era algo, wow, lo máximo. Y el hecho de estar circuncidado y en posesión de la ley, nos vamos a dar cuenta que no capacitan a una persona para formar parte del verdadero pueblo espiritual de Dios. Pero el texto dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión en la externa, en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. No porque los judíos tuvieran la ley y fueran circuncidados, y eso los llenaba, tú sabes, de una jactancia irreal. No es que tenían un privilegio superior a los gentiles. No por eso confiar. Tenían la bendición de Dios de tener vida eterna. Porque la ley no te da la vida eterna, y tampoco la circuncisión te daba la vida eterna. Y lo que Pablo quiere mostrar es justamente eso. Claro, ellos eran judíos, eso era parte de su tradición, era parte de la ley. Pablo, tú estás en contra de los judíos, tú eres un antisemita. Y Pablo decía, no, yo soy un cristiano, soy un judío, pero sobre todo creo lo que Dios, la revelación de Dios te ha dado ahora. Ser un verdadero judío es ser parte de ese pueblo escogido de Dios. Es un asunto, en otras palabras, interior, interno, y se caracteriza por una genuina circuncisión del corazón, la cual se produce en el contexto de la obra del Espíritu que hace en el corazón del creyente. No es un código escrito, no era por la ley, no era por la palabra, era la obra misma de Dios. Ya Moisés lo había mencionado.
En Deuteronomio 10:16, Moisés ya lo había dicho en el Antiguo Testamento: circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Circunciden su corazón. No sean tercos, no sean necios. Pero esto suena como si eso estaba en poder del hombre. Y así estaba, porque la circuncisión era un acto que tenía que realizar todo varón nacido después de 8 días. Tenían que circuncidar. Pero Moisés dice: circunciden su corazón. Y pareciera como que si eso estaba en poder de ellos. Pareciera como: yo voy a hacer, ¿no es cierto? Tú lees esto: circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Eso da la impresión como que si alguien se quiere hacer cristiano. No, yo acepto ser cristiano. Yo rechazo. Es que Dios no obra así. Si Dios obrara así, o Dios permitiera que fuera así, entonces Dios no es soberano. Y el hombre es soberano. Pero nosotros creemos en la gracia del Espíritu y en el llamamiento eficaz. Pero la realidad es que es Dios mismo quien circuncida el corazón del hombre. Dios es quien transforma, Dios es quien cambia el corazón del hombre. Lo que Dios hace en el hombre es algo que es el milagro más glorioso en todos los tiempos de la historia de la humanidad. Es el regalo más glorioso, más hermoso, el de circuncidar el corazón y el poder hacer de nosotros nuevas criaturas. Dice Deuteronomio 36. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. No es el hombre, es Dios. Este fin de semana tuve una conversación con unos amigos que no son creyentes. Estuvimos compartiendo en casa. Y uno de ellos, que no vive aquí, me preguntó: oye, ¿cómo que uno se hace cristiano? Y eso es lo que siempre la gente cree, que uno es el que se hace cristiano. Y me empezó a preguntar, y yo algunas veces quería entrar, y como es alguien que conocí hace poco, siempre yo voy buscando la manera, pero ahora salió de él. Y la verdad de las vidas. Pero cuando tocó el tema de cómo uno se hace cristiano, eso no depende de ti. Pero este inicio tuyo ya es algo importante, porque estás interesado por las cosas de Dios. Y si seguimos hablamos como 30, 40 minutos y le presenté el Evangelio. Antes que se vaya, espero volverlo a ver para obsequiarle una Biblia. Pero dice Deuteronomio 36: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Qué precioso pasaje. ¿Saben? Porque aquí nos muestra con claridad que el volverse cristiano no depende del hombre. Es Dios quien circuncida el corazón. Y lo hace, ¿saben para qué? Para que ames a Dios. Es lo que siempre decimos en este púlpito. Cuando alguien es creyente, se nota. Eso no pasa desapercibido. ¿Y saben qué se nota? En que ama a Dios. No le cuesta venir y limpiar, no le cuesta venir y sentarse, no le cuesta volver y venir, no le cuesta servir, no le cuesta ayudar. Sabe que lo hace para Dios. Y lo hace para Dios porque ama a Dios. Cuando alguien ama a Dios, eso es notorio. Y Dios circuncida nuestros corazones justamente para eso, para que lo amemos. Y para que lo amemos, como dice el texto, con todo tu corazón y con toda tu alma. A fin de que vivas. El verdadero pueblo de Dios se ha caracterizado siempre por un confiado compromiso con Dios y no solamente con la práctica ritual. Por eso yo decía, no te conformes solamente con venir al culto. No pienses que eso es todo. Yo te pregunto, ¿tú estás comprometido con Dios? ¿Estás realmente comprometido con Dios?
No te estoy diciendo si es que vienes a la iglesia. Ni siquiera te pregunto si lees la Biblia o si oras. Si estás comprometido con Dios. Esa es la pregunta. Porque si tú estás comprometido con Dios, toda la iglesia se va a dar cuenta que estás comprometido con Él. Si no, tú vas a pasar desapercibido. Solo aquellos que por medio de la fe en Cristo han recibido el Espíritu de Dios son los que constituyen el verdadero pueblo de Dios. Mira, mi hermano, déjame decirte algo, porque yo me quiero poner en tus zapatos ahora. Y no quiero que tú estés pensando que yo estoy señalando a uno o al otro. No, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Pero al igual que Pablo, yo quisiera es mostrarte que no por el hecho de venir a la iglesia y de sentarte y tener una actividad en la iglesia, eso no te vuelve cristiano. No te jactes si haces esto o aquello. En resumen, mi tercer punto, quiero tocar un poquito de la circuncisión. La circuncisión fue en su origen instituida por Dios como una señal de pacto de Dios con Abraham. Es precioso que Dios haga un pacto. Y mira lo que dice, en qué consistía ese pacto. En Génesis 17, 9 al 13, dice: dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Mira, en el año 166 al 160 antes de Cristo hubo un levantamiento de los macabeos allá en el Medio Oriente, una revuelta. Y en aquel entonces unos judíos trataron de mezclarse con los griegos, con la cultura helénica. Cuando ellos hicieron eso, el judaísmo, que era la religión de ellos, se debilitó. Y quitaron las marcas de la circuncisión y abandonaron el santo pacto. Se unieron con los gentiles y se vendieron a hacer el mal. Dice 1 Macabeos 1:15. Imagínate que tú eres un creyente. Creyente de verdad. Estás por ahí viendo a alguien que te agrada, que te gusta. Porque eres soltero, por supuesto. Y ocurre que esa persona no es cristiana. Y tú te involucras y tú quieres meterte con esa persona porque estás encaprichado o encaprichada que esa es la persona que Dios ha elegido para ti. Pero es tu carne. Porque esa persona es inconversa. No se puede unir la luz con las tinieblas, ni el agua con el aceite. Cuando alguien se involucra con alguien que no es un creyente, siendo alguien creyente, lo cual debería ser puesto en disciplina en la iglesia, si eso pudiese, no le va a ir bien en la vida. No le va a ir bien en la vida. Yo a veces me pongo en los zapatos de algunos matrimonios donde sé que el uno no es creyente y la otra persona es creyente. No tiene que ser nada fácil. Tiene que ser algo complicadísimo. Claro, conocieron el Evangelio, ya casados, ya no hay vuelta atrás. Pero si tú estás soltero, ten cuidado. Porque muchos que profesaron ser o profesan ser cristianos se involucraron con no creyentes. Y entonces también, ora a Dios que les vaya bien, y ora a Dios que entiendan el Evangelio y Dios les traiga salvación.
Pero si no, fue lo que tú elegiste en tu desobediencia. Permitir que los gentiles entraran a formar parte del pueblo de Dios sin ser circuncidados, eso ¿sabe a qué equivalía? A negar la fe judía. Y eso fue lo que pasó en la revuelta de los macabeos. Y en estos versículos Pablo no da a los judíos ninguna ventaja real con respecto a los gentiles. Pero también nosotros vemos en estos pasajes que los gentiles tienen acceso a la ley moral de Dios y que en ocasiones ellos pueden mostrar una conducta tan excelente que avergüence a los judíos. Pero Pablo en ningún momento afirma que ellos pueden ser salvos aparte del Evangelio. No pueden tener vida eterna aparte de Jesucristo. Y ciertamente no sugiere que en general se encuentran en una posición religiosa mejor que los judíos. Los gentiles no están en una posición religiosa. Lo que Pablo, siendo un judío, resalta en este capítulo 2, en todo el capítulo 2, es esa convicción equivocada entre los judíos de que la salvación para ellos estaba garantizada por el mero hecho de ser judíos, por tener la circuncisión, por tener la ley y todos los beneficios que esto conllevaba. Pero finalmente Pablo no dice nada sobre los judíos que no diga sobre los gentiles. Pablo no es un antisemita. No es que Pablo tiene un odio irracional contra sus paisanos, contra la nación judía. Él no es un antisemita. Él es un anti-hombre natural, como lo dice el autor Douglas Moore. Quiero terminar con esta aplicación final y mostrar 4 verdades que sacamos de lo que hemos leído. Pablo se esfuerza en estos pasajes que hemos leído hoy en ayudar a los cristianos romanos y también, diría yo, a nosotros a entender la razón por la que los judíos necesitan a Cristo tanto como los gentiles. Aquí en esta sala todos necesitamos de Cristo, al igual que los judíos allá en Tierra Santa. El segundo razonamiento es que debemos comprender que para los judíos el Nuevo Testamento es antisemita. Leen estos textos, están en contra del judaísmo. Para los judíos el Nuevo Testamento es antisemita porque niega validez a la fe judía y esta es inherente a la identidad del pueblo judío. Mi tercer razonamiento es que realmente el Nuevo Testamento no es antisemita, pero sí es antijudaísmo, que es la religión. El Nuevo Testamento no está en contra de la nación judía, sino en contra del judaísmo, que es más bien una oposición a la religión judía como expresión válida de la verdad, porque los judíos creen que su religión, el judaísmo, es la verdad. El Nuevo Testamento es antijudaico porque rebate la pretensión de que el Antiguo Testamento sea la expresión última de la verdad de Dios y de que las personas pueden encontrar la salvación eterna dentro de los límites establecidos por Abraham, por Moisés, por los profetas y por la Torá. Por eso el Nuevo Testamento es antijudaísmo. Ni la circuncisión como señal del pacto, ni la ley como su centro, pueden redimir a un judío de la ira de Dios. Solo el Evangelio de Cristo Jesús es capaz de hacerlo. Nada más. Mi cuarto y último razonamiento a forma aplicativa es que los cristianos no menospreciamos a los judíos a causa del judaísmo, ni menospreciamos a los musulmanes a causa del Islam, ni a los indios a causa del hinduismo.
Nosotros no tenemos por qué menospreciarlos a ellos, como tampoco debemos menospreciar a un homosexual, porque ese es un alma que necesita también de Cristo. Necesita oír también el Evangelio del Señor, que trae salvación y que saca al hombre de la esclavitud del pecado. Pero lo cierto es que el pueblo judío no puede salvarse por su religión, ni los musulmanes por su religión, ni los hindúes por su religión, ni el hombre moderno por lo que ellos ostentan o hablan. Ellos tienen la necesidad, todo el mundo, de escuchar y responder al Evangelio. Por lo tanto, no tengamos un espíritu triunfalista sobre judíos, sobre musulmanes, ni sobre políticos, ni homosexuales, porque todos ellos necesitan de Cristo. Todos ellos necesitan de un Salvador. Sino que en vez de tener ese espíritu triunfalista, más bien con humildad reconozcamos que estamos donde estamos a causa de su gracia. Nada más. No podemos atribuirnos mérito alguno. Si tú tienes la luz del Evangelio, si tú eres alguien que ha nacido de nuevo, eso es por la gracia de Cristo. Solo a Dios la gloria. Por eso dice en Romanos 9, Pablo hablando más adelante en el versículo 15 de Romanos 9, él dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia.